Apocalíptico tsunami tras megaterremoto de 8.8 en Rusia. Destrucción total en Severo-Kurilsk. Las impactantes imágenes que llegan desde Severo-Kurilsk, en el extremo oriental de Rusia, muestran la magnitud de la tragedia tras el apocalíptico tsunami provocado por el devastador terremoto de magnitud 8.8 que estremeció el Pacífico noroccidental, considerado uno de los más potentes de las últimas décadas. Las calles de esta ciudad quedaron irreconocibles, convertidas en auténticos ríos de escombros y lodo, con viviendas y comercios completamente destruidos y con el puerto reducido a ruinas, donde muelles, barcos pesqueros y almacenes fueron arrastrados mar adentro por la fuerza implacable de las olas. La economía local, basada principalmente en la pesca, ha quedado paralizada y enfrenta una crisis que podría tardar años en superarse. En la isla de Ansiferov se registraron escenas estremecedoras, decenas de leones marinos de Steller huyendo desesperadamente hacia zonas rocosas más altas, tratando de salvarse del impacto de las gigantescas olas que arrasaban su hábitat. Esta dramática huida refleja no solo la vulnerabilidad humana, sino también cómo la naturaleza percibe y enfrenta estas catástrofes. Las autoridades rusas confirmaron daños catastróficos en la infraestructura portuaria, además de cortes de electricidad, interrupción en las comunicaciones y miles de personas que han tenido que ser evacuadas de urgencia a refugios improvisados en escuelas, gimnasios y edificios comunitarios. Brigadas militares, rescatistas y protección civil trabajan sin descanso, buscando desaparecidos entre los escombros y asistiendo a los heridos en una carrera contra el tiempo y las difíciles condiciones climáticas. Pero la tragedia no se limita a Rusia. En Hawái, el pánico se apoderó de la población tras el sonido de las sirenas de alerta. Miles de personas huyeron desesperadamente hacia terrenos elevados, generando embotellamientos kilométricos y escenas de angustia. Autoridades de varios países del Pacífico, incluyendo Japón, Alaska, Chile y Ecuador, también activaron protocolos de emergencia ante el temor de que nuevas olas golpeen sus costas con fuerza en las próximas horas. Los expertos advierten que este desastre podría convertirse en un evento histórico sin precedentes, ya que además de las olas destructivas, existe la amenaza de réplicas sísmicas de gran magnitud que podrían desatar más emergencias. El mundo observa con asombro y temor mientras la región afectada intenta levantarse de una catástrofe que marcará la historia del Pacífico. Lo ocurrido en Rusia y en todo el Pacífico nos recuerda el poder implacable de la naturaleza y la fragilidad de nuestras comunidades ante eventos de esta magnitud. Hoy, Severo-Kurilsk y las zonas costeras afectadas lloran a sus víctimas y enfrentan la dura tarea de reconstruirse desde las ruinas. Nuestra solidaridad, pensamientos y oraciones están con todas las familias que lo han perdido todo en esta tragedia sin precedentes. Si quieres seguir informado minuto a minuto sobre este y otros eventos de última hora, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan la magnitud de lo ocurrido.